Hablaremos de Catalina Cornaro en Chipre. Nuestra fuente de esta historia, no muy divertida, convengamos, es Emil Ludwig, aquel que escribió la biografía de Napoleón. Y cuenta Ludwig que en la isla de Chipre siempre encontraban refugio los fugitivos, en todas las épocas, ¿no? Digo, los fugitivos del Mediterráneo, no los fugitivos de Villa Crespo. Y fue base de piratas, de comerciantes, de caballeros de industria y falsos influyentes. Dice que eran muy atractivas las maderas de Chipre, los vinos, el cobre, que era explotado allí desde la más remota antigüedad, etc. En los tiempos de Homero se contaba que Afrodita visitaba frecuentemente la isla, como que nació allí, nació frente a la isla de Chipre, así como quiere entonces que no la visite. Se decía también, digo yo antes de caer exánime, que las chipriotas eran las mujeres más hermosas y más amorosas de la tierra. Qué chic. Una banda de música que tenemos aquí para festejar hechos venturosos. La isla fue capturada sucesivamente por los fenicios, los griegos, los árabes, e incluso simultáneamente. Los árabes estuvieron allí y también los turcos. Cuando Ricardo Corazón de León pasó por Chipre con las cruzadas de 1191, estaban los bizantinos, me parece allí, y en lugar de luchar contra el sultán, envió a sus caballeros a tierra en una expedición de asalto. Dice, bueno, esta isla no está en manos de los árabes, pero la asaltamos igual. Entonces le arrebató la isla al emperador cristiano de Constantinopla y se la vendió a los caballeros templarios, que inmediatamente la vendieron a un caballero francés que andaba buscando un pequeño reino. Vio que por ahí uno es un noble de segunda fila, quiere reinar y están todos los reinos ocupados, veo cómo es esto. Ese era el caso de Guy de Lusignan. Y se compró la isla de Chipre y se puso el título de rey de Jerusalén, título que ya tenía por otra parte, pero acreditar la calidad de rey de Jerusalén gobernando sobre Chipre no está tan mal como no acreditarlo en absoluto. El caso es que Guy de Lusignan estableció una dinastía allí y los de su estirpe reinaron en Chipre durante 3 siglos con todo ceremonial, así que atención. Cuentan que uno de estos reyes de la dinastía Lusignan murió dejando una hija legítima y un bastardo que se llamaba Jaime. Y se armó lío en la sucesión porque el hijo bastardo quiso gobernar y se apoderó del trono sin ceremonia alguna. Entonces la hija legítima y el marido de la hija legítima, ansiosos de heredar el poder y el dinero, buscaron quien los defendiera y encontraron el favor del Papa y de Génova. Y entonces Jaime de Lusignan, el bastardo, también buscó ayuda y entabló relaciones con la República Veneciana. Y particularmente con una casa noble de Venecia que estaba interesada en alguna expedición que les diera dinero, la familia Cornaro. Parece que la hija del señor Andrea Cornaro estaba en condiciones de casarse. Entonces Jaime pidió su mano y se unió a una familia noble veneciana que lo apoyara, un gran casamiento que le daba una cierta autenticidad a este heredero falso, ¿no? Y el suegro, este muchacho Andrea Cornaro, habló con el dux de Venecia. Acá dice cualquier otra cosa, pero el título principal de la República Serenísima de Venecia era el dux. Y le mostró a este señor y a Venecia cuán valiosa podía resultar la isla de Chipre. Y entonces los niatos aceptaron el casorio y la hija de Cornaro, que se llamaba Catalina y que era hermosa, viajó para consagrarse reina de Chipre como hija de la República Serenísima. Se casó con Jaime, con el usurpador. Catalina tenía solo 14 años y estaba bajo el cuidado de unas monjas, así que vaya retomando el peso.
Llegó a Chipre sin conocer a su esposo Jaime, peor todavía, tener 14 años, estar bajo la protección de unas monjas y no conocer al tipo con el cual te casaste es un destino hasta ahora muy poco envidiable, por más reina que vayas a ser. Por suerte se gustaron. Hay gente que hace mucha fuerza para eso, ¿viste? Que tiene muy bajo el nivel de exigencia y entonces cualquier ómnibus lo deja en las inmediaciones. Se hizo coronar reina de Chipre, Jerusalén y Armenia, en presencia de unos cuantos soldados, ahí, unos piratas, unos pastores que siempre están sin hacer nada, y unos contrabandistas. Era el año 1488, y la nueva reina de Chipre y este muchacho Jaime vivieron allí. Jaime creyó tener su poder asegurado, con Venecia como compañera y garantía. Y así era. Daba todo fenómeno. Pero sucedió algo que Jaime no había calculado, y fue que se murió. Después de tantas negociaciones, un año más tarde, Jaime tuvo la mala ocurrencia de morirse, lo cual para la causa de su legitimación como soberano era muy inconveniente. Porque ya un soberano con títulos insuficientes era difícil de sostener, calcule un soberano muerto. Así que parece que murió por unas fiebres, no importa tampoco. Catalina quedó sola en un lugar donde, bueno, una vez que se murió el rey, empezaron enseguida nuevas revueltas para sacarlos a ellos del trono, y el caso es que Catalina enseguida fue puesta prisionera por los genoveses, que eran amigos del bando anterior, sostenían junto al Papa los derechos de la hermana de Jaime. La pusieron prisionera. En Venecia se enteraron, dice, Cornaro, que es parienta acá de los principales de la República, una república aristocrática, no era tampoco una república, la República Checoslovaca. Se enteraron de aquello y empezaron una invasión. Los venecianos necesitaban poco impulso para invadir. Enseguida estaban dispuestos a hacer expediciones, porque eran muy interesados, lo voy a decir, disculpen si hay algún veneciano aquí. Bueno, y desembarcaron en Chipre, se apoderaron de la isla en nombre de la hija de uno de los principales de la República. Catalina fue rescatada, la rescataron de la prisión donde la habían puesto los genoveses. Todos dijeron, bueno, ahora seguro que va a ser siendo reina, pero no, los propios venecianos la obligaron a abdicar. Dijeron, no, nosotros te rescatamos, dice, pero renunciá, abdicá, y se hicieron cargo de la isla unos funcionarios cercanos al dux de Venecia. Catalina, entonces, ya sin corte, sin marido y sin amor, ya le habían sacado todo, se volvió a Venecia. Vivió en un castillo, que eso sí le fue dado por la República de Venecia. Un castillo en Venecia no es poco, que quiere tampoco, ¿no? Y allí pasó algunos años como figura central de una corte de amor y poesía, un destino muy superior a la de reina de Chipre. Entonces recibía a caballeros, damas de alcurnia y jóvenes que incluso pagaban para oír los relatos de la antigua reina de una región tan lejana. Reinó un año, pero tenía recuerdos como para repetir todas las noches. Y en esa época, nada menos que el Tiziano se acercó hasta Catalina para pintar su retrato. Y en aquella existencia, que era la continua añoranza de un reinado efímero, vivió Catalina hasta su muerte a los 55 años de edad. Reinó, como dije, un año y se pasó 50 acordándose. Esta es la proporción exacta. Casi el año ese no tiene otra función que la de justificar los otros 50. Es como la niñez. Sí. ¿Qué importa lo que pasa realmente en la niñez? Importa lo que después uno se acuerda. ¿De qué manera esos sucesos reales, si es que hubo algún suceso real, si es que la niñez no es una maniobra engañosa en nuestras percepciones y no una época real? Pero digo, los sucesos de la niñez, finalmente lo único que generan son unos recuerdos, la mayoría de las veces falsos,
Y si los recuerdos son buenos, no importa que la niñez no lo haya sido tanto. Los psicólogos aconsejan eso, al menos Rolón. No, señor, no me Al menos Rolón. eso, Rolón no, dice, tienen que darle al niño, no digo una niñez feliz, porque sino hacer que crean posteriormente que la han tenido. No, Claro. Rolón no puede haber Y dicho con eso eso. basta, dice, no es necesario comprarle juguetes, hay que Llevarlo a la juguetería y lavarle el mostrárselo. cerebro de tal modo que se lo crean. No, Y se señor. crean que uno se los ha comprado. Así me hicieron a mí. Yo siempre cuento que era un niño feliz hasta que algún revisionista, que nunca es de la familia, siempre es un vecino, qué sé yo, me cuenta, sí, de mi casa se oían los gritos. Son de esos que muestran a los próceres en calzoncillo, ¿vio? Sí, es verdad. Bueno, años después del retorno de Catalina, hubo una guerra entre Venecia y los turcos de la isla de Chipre, pero esa es otra historia, ¿no? Siempre fue una época de cambiantes, una isla, ¿no?, de cambiantes soberanos. Y esta fue la historia de Catalina en Chipre, que no es gran cosa, pero sirve para meditar acerca de la duración de las cosas, la duración de los recuerdos de las cosas. Naturalmente no tienen por qué, siempre hay más tiempo para recordar que para que las cosas sucedan. Pero a mí me parece que es un lindo asunto, porque dentro de nuestra mente no hay sino el recuerdo de las cosas. No hay las cosas, hay el recuerdo de las cosas. Y tal como insiste Rolón, puede que las cosas no coincidan desde un punto de vista histórico, de un punto de vista jurídico incluso, con nuestros recuerdos. Pero tenemos... ¿Qué elegimos entonces? ¿Qué elegimos? ¿Los hechos o el recuerdo que tenemos de los hechos? ¿Qué son los hechos? Dijimos el otro día, ¿no? Y dijimos una cosa interesante, que era que es difícil, decía Karl Popper, o se lo hago decir yo a través de los recuerdos que tengo de su lectura, que en realidad para que existan hechos se necesita alguien que los distinga del resto de choques atómicos que continuamente se están produciendo en la realidad. Y que esa ya es una actividad mental, ese resaltador que nos permite elegir, seleccionar del caos de la realidad una frase tal que diga, viví en santos lugares. De este mismo modo actúa el recuerdo. Y ya ese resaltador es un elemento ficcional. Pero como no tenemos otra cosa, porque después de todo el idioma es ese resaltador. ¿Cómo se llama ese resaltador? Se llama el lenguaje. Después de todo dice Popper, decir, no hay un elefante en mi habitación, no es un hecho, es una frase, es una oración, pero no un hecho. Y pensar que cada palabra es una cosa y cada oración es un hecho, es un poco supersticioso. Y así como podemos decir, sin que este sea ningún hecho, que no hay un elefante en mi habitación, también podemos decir que hemos tenido una niñez dichosa, lo cual es tan verdadero como que no hay un elefante en mi habitación. Ese valor debe darse a los recuerdos, ese enorme y único valor. Es el único que tenemos. Esto no quiere decir que la verdad sea una cosa subjetiva, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la cárcel del idioma, estamos hablando de los instrumentos que tiene la mente para percibir la realidad y no del relativismo, que es otro asunto, así que no se confundan los asuntos. Una muestra del valor de nuestras percepciones es este mundo de recordación que vivió Catalina Cornaro, que fue mucho más extenso y más intenso que los sucesos que lo justificaron. Hemos ido a la discoteca, hemos hablado durante horas con este señor, que se durmió, y luego
nos dio el disco como aquella princesa, siendo la princesa Catalina Cornaro. Sí, que es una evocación también. Es así que también está una muy bien. evocación, desde luego. Está compuesto con un resaltador. Hugo del Carril va a cantar este bellísimo tango de Joaquín Mora. Adelante.